Con el gusto de siempre, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de La Ciencia de lo Cotidiano. Soy Fernando Arcos. Los medios de transporte son de gran necesidad. Es por ello que se siguen desarrollando nuevas investigaciones sobre los diseños y las fuentes de energía de las cuales se basan. La gasolina es la fuente de energía con mayor demanda desde hace más de 100 años. Pero, ¿cómo es que funciona la gasolina para poner en movimiento un vehículo? Una vez que se enciende el vehículo, la bomba de combustible hace llegar el combustible a la parte de los inyectores. Inicia el proceso de 4 tiempos, el de admisión, donde vamos a recibir en la cámara de combustión, vamos a recibir una cantidad de gasolina y una cantidad de aire. Posteriormente, el segundo proceso es el de compresión. ¿Sí? Aquí es importante que la gasolina tenga una buena índice de octano para que resista esa compresión. Posteriormente, lo que sigue es la chispa de la bujía y es la explosión, para finalizar con la expulsión de los gases. La gasolina es la mezcla de hidrocarburos derivados del petróleo que funciona como combustible. Sin embargo, esta mezcla puede variar de acuerdo a las necesidades y demandas del mercado actual, teniendo en nuestro país la gasolina Premium y Magna. La Magna comúnmente es una gasolina para vehículos que ya no son nuevos. La Premium es una gasolina que está dirigida exclusivamente a motores nuevos, porque dentro de la conservación del vehículo también existe el cuidado ambiental de la existencia de un convertidor catalítico. Al afectar el convertidor catalítico, si vives en una ciudad donde se hacen las verificaciones vehiculares, cuando la realices no va a pasar la verificación. ¿Por qué? Porque ya los gases de escape están saliendo tal cual, no están siendo limpiados por el convertidor. Hay prácticas en las cuales los automovilistas colocan el vehículo en una rampa de un lado y efectivamente logran cargar mayor cantidad de litros de gasolina líquida, pero están expulsando la parte de presión de vapor. Entonces, ¿en qué repercute esto? Cuando vas a arrancar en la mañana tu vehículo que no está en frío, se requiere esa presión de vapor para iniciar el acondicionamiento del motor, que el motor tenga una temperatura para cuando vamos a alimentar la gasolina líquida, esta se volatilice y se pueda dosificar mucho mejor en la cámara de combustión. Entonces vamos a tener un mejor rendimiento. Cuando no tenemos presión de vapor, vamos a tener gasolina que está inyectada en la cámara y alguna gasolina no se va a quemar. No es igual a una gasolina que se consume aquí en Tabasco que en Chihuahua, y también tiene que ver con la estación del año. En invierno, en Chihuahua, las gasolinas deben tener mayor cantidad de presión de vapor. ¿Por qué? Porque es en la mañana, cuando el vehículo está muy frío, requiere de ese vapor para arrancar y acondicionar el vehículo. A partir del diésel, o también conocido como gasóleo, se ha diseñado un motor de vehículo más potente por Rudolf Diesel en 1892. El diésel es igual un derivado del crudo. Dentro de la destilación primaria se obtiene como gasóleo ligero, ¿sí? Y son moléculas que la característica principal que deben tener sean moléculas lineales. ¿Por qué lineales? Porque se requiere en el motor, que es el motor diésel está diseñado, es un motor más robusto, se requiere que al momento de inyectar el combustible tenga una explosión casi instantánea. ¿Para qué? Para que le provea la potencia al cigüeñal del vehículo y se siga generando la energía. No todas las fuentes de energía provienen de los fósiles. También existen los biocombustibles, que son de origen biológicos, generados de una forma renovable a partir de los restos orgánicos de trigo o maíz. Bueno, todos los combustibles en sí adquieren esa característica de bio cuando provienen directamente de las plantas, de materia orgánica, de biomasa, todos los residuos orgánicos, residuos agroindustriales, y en comparación con los combustibles fósiles
pues esos necesitaron un tratamiento de años y pues provienen también de plantas y animales, pero la diferencia es que tardaron muchos años esos procesos para poder obtener el petróleo o el aceite crudo. En cambio, los biocombustibles son todos aquellos compuestos que se pueden generar de cierta manera muy rápido, que necesitan procesos de tiempo, periodos de tiempo muy cortos para poderlos generar. Aunque Rudolf Diesel es mejor conocido por el tipo de motor que lleva su nombre, en un principio él deseaba que el motor funcionara utilizando biocombustible. Cuando él empieza a trabajar con su motor a diésel, y él lo ideó para que pudiera trabajar, funcionar directamente con semillas que contuvieran aceite en su interior, y lo empezó a trabajar con aceite de cacahuate. Entonces su visión era utilizar todas aquellas semillas oleaginosas que contienen aceite. Y posteriormente, ¿qué sucede? Pues la misma situación que pasó con Ford, que el diésel en ese momento resultaba más económico, y bueno, pues empezó a trabajar con el diésel. Actualmente pues está trabajando o se quiere sustituir el diésel con biodiesel, pero vuelve a pasar lo mismo que con los biocombustibles. No es que se vaya a tener un 100% de diésel extraído de plantas o extraído de semillas, sino que a una pequeña parte se le agrega al diésel proveniente de los fósiles. Es lo que están haciendo ahorita en países como Alemania, como Estados Unidos, principalmente Canadá, que tienen esa tecnología más estudiada respecto a otros países. Pero pues no se queda la tecnología de los biocombustibles solamente en biodiesel y bioetanol. Se tiene, por ejemplo, el biogás en China, en India. Lo que hacen es recuperar toda la materia orgánica que se pueda, toda la biomasa, y a partir de ahí meterlo a un biodigestor, llevar a cabo las reacciones propias de este proceso para que se pueda obtener, por una parte, gases, por ejemplo, el metano. Los combustibles fósiles son las fuentes de energía más utilizadas por las sociedades modernas. En México constituye el 90% de las energías utilizadas. También es importante mencionar que no solo del petróleo podemos extraer gasolina o diésel, pues también existe el etanol. Bueno, el etanol como tal se puede extraer o se puede obtener como un derivado de los combustibles fósiles. Cuando se hace la extracción, los procesos de extracción directamente de la tierra, primero salen todos los componentes más ligeros, todos los componentes gaseosos, y después vienen todos los componentes intermedios y los componentes más pesados. Uno de los derivados de esos compuestos más ligeros, de esas fracciones más ligeras del petróleo, es precisamente donde se puede obtener el etanol. En comparación, por ejemplo, del diésel, serían cortes intermedios. El precio del petróleo, el calentamiento global o el Tratado de Kioto son algunos de los factores que hacen que cada vez sea más necesario el utilizar energías renovables. Sin embargo, esto solo representa el 10% de los combustibles actualmente. No significa que se tiene todo el reemplazo del combustible fósil, el que proviene del derivado del petróleo, respecto a los biocombustibles. Al 100% no se está sustituyendo. Se agrega generalmente del 5 al 10% de los combustibles, de los biocombustibles, al combustible tradicional. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, bajan las emisiones contaminantes porque los biocombustibles contienen partículas menos dañinas al medio ambiente, como el azufre, por ejemplo, o nitrógeno, derivados orgánicos que en algún momento son causantes de la lluvia ácida, por ejemplo. Como toda tecnología emergente, se presentarán obstáculos para la implementación de estas. En el caso de los biocombustibles está la generación de grandes cantidades de biomasa. Hay lugares desérticos donde sería complicado hacer extracciones
o tener cultivos de maíz o sorgo de donde se puede extraer el etanol y tener entonces bioetanol. Sin embargo, en algunos lugares que son más ricos en cultivos de maíz o sorgo, pues tendría más factible tener esa sección o ese apartado de granos propios para hacer biocombustibles sin afectar el suministro para tener el alimento apropiado, porque si no va a venir la contraparte de tienen cultivos y forrajes para biocombustibles, pero el pueblo no tiene que comer porque todo se está llevando. Entonces esa parte, pues debe haber un equilibrio como tal. La mirada actual de los combustibles está enfocado en las energías renovables. Una de ellas es el aprovechamiento de la fuerza del viento, también conocido como energía eólica. Con el movimiento de las aspas derivada del viento que viaja en una dirección, es posible mediante equipos especializados capturar estos movimientos de las hélices en almacenadores para tener energía eléctrica. Podemos tener energía eléctrica mediante una bobina. Nosotros podemos estar moviendo esta bobina todo el día y poder generar energía eléctrica porque se acumula como si fuera una batería de vehículo. Eso funciona con estos aerogeneradores. Ahora, para poder hacer factible el hecho de ocupar la energía eólica para tener energía eléctrica, tiene que tener al menos un margen de velocidad del viento de 14 kilómetros por hora hasta 90 kilómetros por hora. Poner varios aerogeneradores en una misma superficie o en un área confinada da origen a lo que es un parque eólico. Bien, tenemos un parque, el Eurus, ubicado en La Ventosa, Oaxaca. Este fue hecho con la participación de Cemex y CFE y tiene para generar 1.400 megavatios de energía eléctrica. Eso es a nivel nacional y desde el punto de vista internacional tiene muy buena aceptación el tipo de utilización de parques eólicos en Europa. Alemania es el país que tiene mayor número de parques eólicos. A partir del 2010 en Reino Unido se está trabajando porque se tiene el objetivo de que el 10% de la energía eléctrica consumible en los hogares venga derivado de otras energías que no sean forzosamente combustibles que ya conocemos, fósiles. Se puede encontrar una lista de países que están trabajando con estas fuentes de energía renovables alternas a las ya conocidas y dentro de esa tabla de posiciones nuestro país, México, se encuentra por arriba del lugar número 20 a nivel internacional. Así como se ha tratado de utilizar la fuerza del viento para generar energía, también se ha experimentado con propiedades de atracción-repulsión entre los imanes para dar movimiento a los diferentes medios de transporte. Cuando yo tengo dos imanes con el mismo polo, ya sea sur-sur o norte-norte, y yo los quiero juntar, voy a tener una repulsión. Si los pusiera en sentido contrario, un norte-sur, lo que voy a tener es una unión. Bien, eso es lo que va a hacer un imán. Pero al tener dos caras del mismo sentido o de la misma magnitud, ya sea sur-sur, norte-norte, lo que voy a tener es una capa de aire aquí donde va a haber una separación. Bien, no voy a poder yo con alguna fuerza, ya sea alguna mecánica, ¿verdad? Pero manualmente no voy a poder unir los imanes. Bien, justamente esta propiedad que tienen los imanes se ocupa para trabajar con algo que se le llama levitación magnética. Y donde más se ha ocupado ha sido en los trenes, conocidos como trenes maglev o trenes de levitación magnética, que lo que ocupan es este principio. Hay un principio que se llama efecto Meissner, que lo que hace es ocupar un superconductor, enfriarlo a cierta temperatura y por debajo de esa temperatura el campo magnético dentro del conductor es nulo. Bien, lo que se ocupa o lo que se pretende es que haya un imán por arriba o un imán por abajo donde puedan mantener la misma polaridad y exista siempre esta capa de aire que lo que permita es prácticamente tener un cuerpo levitando. Bien, Alemania y Japón son los precursores en este tipo de transporte, de levitación magnética con los trenes. Japón y China son quienes tienen esto de manera comercial.
Ellos han sido los precursores en este momento, van a la vanguardia de la tecnología con este tipo de transportes. Y suele comentarse para este tipo de tecnologías, para este tipo de avances, en su momento, como todo proyecto tecnológico, son costosos, pero al final de cuentas se convierten en tecnologías redituables para el ser humano donde vale la pena invertir. En los últimos años se ha dado importancia a la obtención de energía eléctrica a través de la fuerza de los ríos, vientos o rayos del sol. La energía eléctrica es fundamental para la mayoría de los instrumentos y dispositivos que utilizamos hoy en día. Es por ello que este principio se ha aplicado en la industria automotriz. Hay desde los híbridos que tienen un motor de combustión interna para moverse cierto rango y un motor eléctrico para moverse otra parte y de esa manera no trabajar siempre con hidrocarburos. Estos vehículos eléctricos traen, hay muchas versiones, desde los que traen un motor central o pueden traer motores, uno en cada rueda. Todos estos motores requieren la energía eléctrica que ya sea se almacene previamente en algún lugar para poder tener un rango de transporte. Si uno no quiere agregarle mucho peso al vehículo adicional, entonces el alcance que va a tener es menor. Entonces si uno tiene para ponerle tanto espacio como capacidad para poder cargar con todas esas baterías, entonces va uno a tener más alcance. Al ser una tecnología nueva, el precio de un vehículo eléctrico va desde los 350,000 hasta 1.300.000 pesos. Sin embargo, existe un ahorro muy importante en comparación con el de la gasolina. Por un lado, el costo de un tanque lleno de combustible para un vehículo particular contra el costo de la energía eléctrica si se tomase de la casa, del costo que se tiene en la casa, anda alrededor de entre un 25 y un 30%, o un 25 y un 40% en algunos casos, de lo que costaría en combustible, en gasolina o en diésel. Yo utilizaría entre un 25 y un 40% en costo, en dinero, para pagar esa electricidad comparado con lo que yo tendría que pagar si yo se lo pongo como automotor. Esto se debe a un ejemplo, a una cosa muy sencilla. La eficiencia de los motores eléctricos puede andar alrededor de entre el 90 y el 95%, mientras que un motor de combustión interna, la eficiencia anda en menos del 50%. Entonces, por eso hay una disminución en el costo. Pero también tiene otra explicación, el costo de la energía transmitida desde una planta de generación eléctrica hasta la casa o la estación es menor, dado que se pueden poner máquinas muy grandes y la eficiencia global se puede mejorar bastante. Decidir tener un vehículo eléctrico no es una decisión fácil, debido a los altos costos que tienen estas unidades actualmente. Es por ello que las políticas de uso y distribución de la energía eléctrica deben ser actualizadas. Precisamente los gobiernos son los que tienen de alguna manera que decir a qué le apuestan para poder utilizar cada vez más vehículos eléctricos. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en el costo, el abaratamiento o la disponibilidad de este tipo de tecnologías que se puedan encontrar en cualquier tienda, por un lado. Por otro lado, el eliminar los aranceles que hay para estos vehículos eléctricos. Los impuestos son algo que le sube los precios tanto a los componentes como al vehículo ya ensamblado. Otra más es la disponibilidad de las estaciones de energía. Actualmente a nivel internacional hay países, por ejemplo en Europa, España o algunos otros, que están apostándole a los vehículos eléctricos, ya tienen políticas donde hay empresas prestando este tipo de servicios. Hay estaciones de recarga eléctrica en diferentes puntos de cada ciudad y están de alguna manera justificadas con el número de vehículos que hay en cada país. Y estos vehículos van
a empezar a crecer si existe una política de uso de vehículos eléctricos, de sustitución de vehículos que utilizan combustibles fósiles por el uso de vehículos eléctricos. No significa que se dejen de utilizar combustibles para generar la energía, porque la energía eléctrica que se utilizan en estos vehículos tiene que venir de algún lado. Y esas las conocemos, son energías que vienen del petróleo, que vienen de la hidráulica, que vienen de la nuclear, que vienen de la solar, que vienen de la eólica actualmente. Las energías alternativas son una realidad y cada vez están más presentes en nuestro entorno. Sin embargo, su desarrollo y aplicación están muy lejos de su máximo potencial. Que la energía eólica y solar van a ir subiendo. Existen países en el mundo, por ejemplo Alemania, Dinamarca, España, que están apostándole a este tipo de energías y que algunas de ellas tienen planes de depender exclusivamente de esas energías renovables y no depender de las energías que vienen de los hidrocarburos. La razón es muy simple, ellos no tienen energías de hidrocarburos. Entonces ellos están obligados a pasarse a esas energías renovables. La energía que proviene del fósil, de los hidrocarburos, todavía pues podemos estar hablando de unos 40, 50 años o tal vez más de energía que hay disponibles. Sin embargo, no existe todavía ninguna de las energías ni la infraestructura que sea capaz de poder quitar de tajo esta energía. Entonces este cambio va a ser muy paulatino conforme las energías renovables vayan siendo más rentables, más competitivas, haya más tecnología, sea del conocimiento y del dominio público y sea algo que ya todo el mundo conozca. Estas energías van a ir eventualmente dejándose de utilizar. Y se van a dejar de utilizar porque va a ser mucho más caro poder extraer hidrocarburos del subsuelo y entonces al ser más caros van a ser más rentables las otras energías comparativamente. Las energías renovables serán las que se utilizarán en un futuro próximo. Y es que estas resuelven problemas como el suministro limitado, la contaminación y su peligrosidad. Pero para que estas energías sean utilizadas de manera masiva, es importante que los organismos y gobiernos internacionales se reúnan para promover legislaciones favorables y que éstas no afecten su utilización. Y es así como llegamos al final de un capítulo más de La Ciencia de lo Cotidiano. Recuerda seguir las redes sociales que aparecen en pantalla. Yo soy Fernando Arcos y nos vemos en el siguiente capítulo.